Bueno, buen día, chiquilines. ¿Cómo andan? Vamos a comenzar con la clase, con la clase de hoy. ¿Están por ahí? ¿Se escucha? Perfecto, Hola, se escucha. perfecto, perfecto. Bien, bien. Entonces, hoy vamos a continuar, obviamente, como es la idea. Marce, ¿cómo andás? Vamos a continuar como es la idea de seguir avanzando, digamos, con ejercicios del práctico 1. Estamos en el marco, digamos, recuerden siempre, de la teoría del consumidor. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior habíamos comenzado a plantear, en la semana pasada, comenzado a plantear el ejercicio 22, que era el ejercicio del práctico que nos traía, digamos, el problema dual del consumidor, ¿no? Nos planteaba el problema dual del consumidor, que, digamos, era también una manera de resolver, de obtener el óptimo del individuo a la hora, digamos, de decidir la canasta de consumo, ¿no? ¿Se acuerdan, digamos, qué implicaba el problema dual? Digamos, cómo era el encare del mismo. A ver quién se anima a, a decirnos qué implicaba el problema dual del consumidor. Alguno que esté por ahí más despierto. Hola, buen día. Buen día, buen día. Puede ser que es cuando vos tenés una función de utilidad y vos querés llegar a ella con el mínimo gasto posible. Exacto, ¿no? O sea, el problema dual del consumidor entonces implicaba el encarar, digamos, la resolución para obtener, digamos, el óptimo del consumidor, tratando de minimizar el gasto, ¿no? O sea, definiendo un nivel de utilidad, definiendo un determinado nivel de utilidad, pero alcanzar ese nivel de utilidad con el mínimo gasto posible, ¿tá? Entonces, digamos, la condición, o sea, planteábamos el lagrangiano de ese problema, resolvíamos las condiciones de primer orden, o sea, el lagrangiano es a partir justamente de la función de gasto, sujeto a la restricción, que en este caso la restricción iba a ser la función de utilidad del individuo, ¿no? Y una vez que resolvíamos, bueno, íbamos a llegar a la condición de primer orden, que la condición de primer orden, en definitiva, la condición de óptimo, perdón, en definitiva, va a ser la misma que en el problema primal. O sea, al final al final del día, digamos, estamos tratando de obtener el mismo punto, ¿no? O sea, gráficamente estamos tratando de resolver y de hallar el mismo punto en el gráfico, que era, digamos, el punto en el cual la función de utilidad se sigue haciendo tangente a la restricción presupuestaria, ¿ah? Pero en este caso, digamos, tenemos una única curva de indiferencia, si lo queremos pensar de esa manera, tenemos una única curva de indiferencia que nos determina un determinado, justamente, nivel de utilidad, y para esa curva de indiferencia necesitamos justamente encontrar la recta presupuestaria que me devuelva el menor nivel de gasto posible para obtener entonces ese nivel de utilidad. O sea, esa era, digamos, la lógica que está detrás, digamos, y que opera en el problema dual del consumo. Entonces, vamos a compartir, porque me colgué, me colgué conversando, pero digamos, la lógica era esa. Eh, y nosotros nos habíamos quedado acá en el punto A, ¿no? O sea, en el ejercicio 22, en el punto A, un punto en el cual nos pedía que justamente si el individuo desea minimizar el gasto para obtener un determinado nivel de utilidad o techo, que planteáramos el problema dual del consumo. Y luego nos decía, bueno, ¿qué tipo de demandas son las obtenidas? ¿Ah? En ese caso, habíamos dicho y habíamos repasado, ¿no? Que, digamos, bueno, vamos a plantear, en realidad vamos a plantearlo, vamos a tratar de resolver esto, vamos a tratar de resolver esto, vamos a plantear, digamos, el óptimo del consumidor, eh, y vamos a resolver las demandas y vamos a conversar un poquitito sobre ellas. Vamos, ahí está, vamos a hacer esto, vamos a agarrar la pizarra y vamos a entonces a
vamos a resolver el óptimo del consumidor, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, más allá de plantear, digamos, el lagrangiano, o sea, a ver, si planteáramos el lagrangiano del consumidor, ¿no? En este caso, el lagrangiano del consumidor sería, bueno, sí, ahí está. Sería la función de gasto, ¿no? O sea, la función de gasto en este caso sería el P de X, ¿no? El P de X por X, ¿no? El P de X, por las cantidades, digamos, consumidas de X, más el P de Y, el precio de Y por Y, por las cantidades consumidas de Y, y luego tendríamos, digamos, un lambda, más un lambda, acá sí les voy a pedir que, bueno, lo vamos a poner con letras, más un lambda, ¿no? Más un lambda, que lo multiplicamos entonces por el nivel de utilidad del U techo, ¿no? O sea, o U sub 0, vamos a ponerle en este caso, ¿no? O U sub 0, un determinado nivel de utilidad, vamos a agrandar esto acá, ¿no? Menos la función propiamente de utilidad que nos están dando, ¿no? En este caso, menos la U que nos están aportando, que depende justamente de X y de Y, ¿no? Entonces, este es el planteo, digamos, del lagrangiano en este caso. Digamos, nosotros obviamente vamos a tratar de maximizar el lagrangiano, y en este caso sujeto a el determinado nivel de utilidad, ¿no? O sea, la restricción en este caso es sujeto a que la función de utilidad, ¿no? Sujeto a que la función de utilidad, que depende de X y de Y, sujeto a la función de utilidad, que depende de X y de Y, nos dé justamente, bueno, que en este caso sabemos que es X por Y, incluso, ¿no? X por Y, nos dé justamente el nivel de utilidad que nos están diciendo en la letra, ¿no? El U techo o U sub 0. Ese sería el problema, digamos, que tenemos que resolver en este caso. ¿Está? Y bueno, luego planteamos, digamos, las condiciones de primer orden, ¿no? O sea, derivamos obviamente el lagrangiano en función de X, derivamos el lagrangiano en función de Y, derivamos el lagrangiano en función de lambda, esas serían las condiciones de primer orden, y de esas condiciones de primer orden se va a desprender el óptimo del consumidor, que sabemos en definitiva que terminamos teniendo el P sub X, ¿no? O sea, la relación de precios de mercado, el P sub X sobre el P sub Y, igual a la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. O sea, si yo, bueno, y que esto es igual a qué, la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y es igual a qué. ¿A qué les parece que es igual? A la tasa marginal. Exacto, ¿no? A la tasa marginal de sustitución, esto obviamente trabajado en valores absolutos, ¿no? La tasa marginal de sustitución sabemos que tiene signo negativo, y esto es igual a la tasa marginal de sustitución. Como tengo negativo de los dos lados, ya puedo, digamos, olvidarme de los negativos, ¿no? Y esto es igual a la tasa marginal de sustitución. Entonces, seguimos teniendo el mismo óptimo, o sea, la misma condición de óptimo. Esto lo podemos hallar, ¿no? O sea, podemos obtener la utilidad marginal de X y obtener la utilidad marginal de Y. La utilidad marginal de X, ¿por qué la podemos obtener? Porque conocemos la función de utilidad, ¿no? Entonces, la utilidad marginal de X, en este caso, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la utilidad marginal de X? Y. Exacto, ¿verdad? Es Y, o sea que yo podría plantear que el P sub X sobre el P sub Y, va a ser igual a Y sobre X, ¿no? Bueno, ahí. Ahí sobre X, porque la utilidad marginal de Y va a ser X. ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Es decir que con esto, después, con esta condición de óptimo, yo tengo que... ¿a dónde tengo que ir con esta condición de óptimo? ¿A dónde debería de ir para obtener, como lo hacía, digamos, anteriormente, cuando resolvíamos un ejercicio primal del consumidor, obteníamos, digamos, la relación óptima que había entre las cantidades y luego iba y sustituía en la restricción presupuestaria aquella variable que hubiera despejado? En este caso, despejo una de las dos, tanto X o Y,
y voy con esa relación también de óptimo, que en este caso lo tengo parametrizado en función de los precios, porque no conozco los precios en el mercado, y sustituyo ¿dónde? ¿Dónde tengo que ir a sustituir para obtener, digamos, las cantidades, o en este caso las demandas, ¿no? Porque, digamos, lo voy a tener en función de los parámetros de los precios y el nivel de utilidad, eventualmente. ¿Dónde tengo que ir, digamos, entonces a sustituir con la relación de óptimo? Para terminar de resolver el problema, ¿no? ¿Dónde les parece que tengo que ir a sustituir? Tengo dos ¿A la funciones. función de utilidad puede ser? Exacto, ¿no? O sea, tengo que ir a la función de utilidad. Entonces, a ver, esto puedo decir, bueno, pero entonces el I, por ejemplo, para despejar I, el I va a ser entonces P sub X por X, ¿no? P sub X por X, y todo dividido P sub I. ¿Ah? Eso es porque paso el X que está dividiendo, multiplicando hacia el otro lado, ¿no? Entonces tengo P sub X por X sobre P sub I. ¿Ah? Y eso va a ser igual a I. Entonces, esta es la relación, digamos, esta es la relación que encuentro en el óptimo, y con esto voy a sustituir a la función de utilidad. Y en la función de utilidad yo decía, bueno, yo tengo un determinado nivel de utilidad, el U sub 0, ¿ah? Bueno, el U sub 0, tengo un determinado nivel de utilidad, que va a ser igual a qué, y bueno, va a ser igual a X por Y, pero ahora Y, ¿a qué es igual? Bueno, Y ahora, lo pongo entre paréntesis para darnos cuenta que estamos sustituyendo, Y es igual a X, Y es igual a P sub X por X sobre P sub I. ¿Ah? Perdón, acá era sobre P sub I. ¿Ah? Y acá lo que tengo que hacer es despejar X, para obtener en definitiva, el nivel de utilidad, ¿tá? Para obtener en definitiva el nivel de utilidad de, el nivel de utilidad, para obtener en definitiva las cantidades demandadas de X, que ustedes van a ver, que me van entonces a quedar, ¿tá? En este caso, en función del precio del bien, también me quedan en función del precio del otro bien, ¿no? Porque aparece el P sub I en este caso, y me van a quedar en función del nivel de utilidad que yo haya fijado para obtener, digamos, que el individuo quería obtener. ¿Ah? Recuerden que yo comencé diciendo, bueno, yo quiero un determinado nivel de utilidad y para obtener ese nivel de utilidad quiero minimizar el gasto. ¿Ah? Bueno, acá despejamos X, ¿no? En este caso me quedaba, a ver, antes del despeje, para hacer el pasito previo, me quedaba X cuadrado, voy a poner entre paréntesis los exponentes, ¿ah? X cuadrado por P de X, o P de X por X cuadrado, para respetar el orden que lo venías haciendo, P de X por X cuadrado sobre el P de Y. ¿Ah? Y acá lo que tengo que hacer es despejar esto, o sea, me va a quedar el U sub 0, me va a quedar el U sub 0 por el PDI, me queda el U sub 0 por el PDI sobre el PDX, todo sobre PDX, igual al X cuadrado, y luego, entonces, saco el cuadrado diciendo que entonces todo esto, lo voy a poner todo entre paréntesis, el U sub 0 por el PDI, ¿no? Por el precio de Y, sobre el precio de X, sobre el precio de X, todo esto, bueno, por el X, sin querer, todo esto va a estar elevado a la 1/2, ¿no? Lo que es lo mismo, digamos, la raíz cuadrada de todo, ¿no? Y esto va a ser igual a X, ¿no? Digamos, esa en definitiva va a ser entonces la función de demanda que obtengo para el bien X. Hago exactamente lo mismo para obtener la función de demanda del bien Y. Hago exactamente lo mismo para obtener la función de demanda del bien Y. Por lo tanto, en este caso nos quedó, observen que, digamos, yo puedo decir entonces que la demanda de X es una función, yo puedo decir esto, la demanda de X es una función que me queda, digamos, dependiendo del P de X, del precio del bien, del precio del otro bien, y del nivel de utilidad sub 0, o subtecho, o nivel de utilidad techo, digamos, que
que había definido para alcanzar el individuo. ¿Ah? Hago exactamente el mismo razonamiento, despejando X, digamos, para luego sustituir para obtener la demanda de Y. ¿Ah? A ver, si yo, digamos, venía por acá, qué tipo de demandas son las obtenidas, acá están más lindas expresadas, ¿no? O sea, haciendo todas esas cuentitas, obtenía, digamos, por acá, obtenía esto, ¿no? O sea, la demanda entonces del bien X, ¿no? La demanda del bien X, que habíamos dicho que era el nivel de utilidad por el precio de Y sobre P de X, todo a la 1/2, y lo mismo para la demanda del bien Y, si hacía también las cuentas, operando de la misma manera, para el bien Y. Entonces, estas demandas que surgen del problema dual, como dice ahí abajo, son las denominadas demandas compensadas o ficcianas. Por eso ustedes las pueden encontrar en la literatura con un supraíndice C o incluso con un supraíndice H, ¿no? O sea, compensadas o ficcianas. Y estas demandas en realidad van a representar la relación que existe entre las cantidades demandadas del bien y su precio, asumiendo que todo lo demás se mantiene constante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, más allá de que en este caso, por ejemplo, la demanda del bien X en función, bueno, por supuesto de su propio bien, pero también del precio del otro bien y del nivel de utilidad, lo que vamos a hacer es tratar justamente de determinar cómo varían las cantidades demandadas del bien X cuando varía su precio, dejando los demás parámetros constantes. Esto quiere decir que vamos a dejar, por supuesto, el nivel de utilidad U techo o U sub 0 en ese nivel determinado, pero también dejando el precio del otro bien constante y similar, digamos, igual al de la situación inicial, ¿no? O sea, sin cambios. Entonces, estas demandas se caracterizan, digamos, y esto lo han podido ir viendo o lo van, digamos, a ir viendo, y nosotros vamos a seguir trabajando con ellas. Incluso en la clase de hoy tenemos, para la segunda parte, digamos, varias múltiples opciones como para ir pensando un poquito de ello, en esto. Estas demandas en realidad tienen como característica que lo que van a estar recogiendo es básicamente el efecto sustitución que existe, digamos, cuando se mueve en principio el precio de los bienes. Básicamente son demandas entonces que recogen únicamente el efecto sustitución que hace el individuo cuando se le abarata o se le encarece el bien, digamos, que está consumiendo y que estamos analizando. La gran diferencia con las demandas marshallianas o las demandas ordinarias, que son aquellas que se desprenden del problema primal del consumidor, cuando resolvíamos el problema primal del consumidor, es que esas otras no solamente recogen el efecto sustitución, ¿no? Sino que también van a estar recogiendo el efecto ingreso, cuando se mueve el precio, o sea, el efecto renta, cuando se mueve el precio del bien, ¿no? ¿Recuerdan, digamos, ahí un poquito estas cuestiones de los efectos que suceden, digamos, cuando se generan movimientos en la demanda de los bienes? El efecto sustitución es, digamos, justamente el efecto que opera en signo, digamos, en signo negativo, ¿no? O sea, yo sustituyo, o sea, es aquel que me garantiza, digamos, que se cumpla la ley de la demanda, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de que cuando el precio de un bien baja, la demanda aumenta, ¿no? O sea, la elasticidad, digamos, el signo, perdón, de la elasticidad, digamos, sí, es con signo negativo, en el sentido de que opera en el sentido opuesto. Lo mismo de manera viceversa, ¿no? O sea, cuando aumenta el precio, la demanda baja. Y el efecto riqueza o el efecto renta, digamos, dependía del tipo de bien que nosotros nos podíamos llegar a estar enfrentando. El más lógico es, digamos, que cuando uno, digamos, o sea, cuando estamos ante un bien normal, digamos, el efecto riqueza sería, bueno, cuando me aumenta el ingreso disponible o cuando, en definitiva, por una caída del precio del bien, yo soy más rico en términos de ese bien, bueno, termino consumiendo y demandando más cantidades de ese bien, ¿no? Recuerden ahí, digamos, que cuando, esto también lo encuentran en la bibliografía y en las clases grabadas, cuando el bien era inferior,
¿no?, que cumplía con determinada característica como bien inferior, el efecto riqueza cambiaba de signo, ¿no? O sea, y operaba en el sentido contrario. Y bueno, y ahí teníamos que empezar a analizar qué efecto predominaba cuando teníamos un bien inferior, qué efecto predominaba para terminar diciendo, bueno, cómo varían entonces al final del día las cantidades demandadas. Pero esto sucede cuando nosotros estamos analizando la demanda desde la óptica de las demandas marshallianas o de las demandas ordinarias, que digamos que tienen, digamos, en sí la variación de ambos efectos. Sin embargo, las demandas compensadas, que son estas que acabamos de obtener a partir de la resolución del problema dual, únicamente van a incorporar entonces el efecto de sustitución. ¿Ah? Eso es un poco, digamos, esto es respondiendo un poquitito a, bueno, nos fuimos un poco por las ramas, pero viene todo a colación, qué tipo de demandas son las que obtenemos a partir del problema dual. ¿Ah? Luego lo que nos dice, bueno, dudas hasta acá, algún tipo de duda o comentario que quieran hacer al respecto. Bien. Veo que no hay ninguna duda o están ahí ya habiendo evacuado alguna duda con Marce en el chat. Pregunta Dale, por dale, esto. Joaquín. Nosotros, o sea, al armar estas demandas, ¿estamos seguros de que estamos minimizando o no terminamos de minimizar Sí, todavía? sí, no, claro, excelente pregunta. O sea, nosotros cuando, o sea, vos planteás el lagrangiano, obtenés las condiciones de primer orden y la condición, digamos, la condición de óptimo, y luego, con esa condición de óptimo, obtenés las demandas. Cuando luego tengas, digamos, cuando tengas los valores de los parámetros, ¿no? Es decir, vos observá que en definitiva nos quedaron justamente en función de los precios y del nivel de utilidad. Cuando vos tengas los parámetros y puedas sustituir esos parámetros en esas funciones de demanda, esas van a ser las cantidades óptimas de consumo del individuo que te garantizan entonces que van a estar minimizando el gasto del individuo, obteniendo el nivel de utilidad que te reporte, digamos, el ejercicio. ¿No? Está muy buena la pregunta porque, digamos, ustedes tienen que tener claro que tanto el problema dual con estas demandas que obtuvimos, las demandas hicksianas, como el problema primal, ¿no? Cuando resolvemos la maximización de la utilidad, que obtenemos las demandas marshallianas, ¿no?, las demandas ordinarias, esas demandas, una vez que uno tiene los valores de los parámetros, de los precios, ¿no? En el caso, digamos, de las demandas marshallianas, lo que uno necesita son los precios y el nivel de ingreso del individuo. En el caso de las demandas compensadas, lo que uno necesita son los precios y el nivel de utilidad del individuo. Una vez que puede sustituir los parámetros que me estaban definiendo las funciones de demandas correspondientes, yo estoy garantizando que esas cantidades demandadas son las que me resuelven el problema. Y en este caso, en el problema dual, son las que minimizan el gasto, dado ese nivel de utilidad. ¿Ah? ¿Quedó claro por ahí? Sí, gracias. Bien. Entonces, la siguiente parte del ejercicio me decía, encuentre la función de gasto del consumidor y cómo interpretamos la misma. ¿Ah? Entonces, ¿qué les parece que debería de hacer acá? O sea, yo en definitiva tengo, ¿no? A ver dónde dejé, que se me fue, debe estar por acá esto. Acá. Ahí está. Yo en definitiva tenía entonces una función de gasto. A ver, bueno, no estoy volviendo a escribir. Siempre necesito salir del compartido, no sé por qué, pero está. Acá. Lo que les estaba diciendo, ¿no? O sea, yo en definitiva tengo una función de gasto. La función de gasto, yo a priori, digamos, lo que sé del gasto es que tiene que ser igual al ingreso. Por lo tanto, lo que sé que el individuo va a gastar, ¿no?, va a ser una función de gasto que la puedo poner con la letra E, la van a encontrar con la letra E en general, ¿no? Y esta función de gasto, que va a depender de determinadas
determinados parámetros, que eso lo vamos a ver ahora, esta función de gasto, yo sé entonces a priori que va a ser, digamos, el gasto del individuo en los bienes, ¿no? O sea, que va a ser igual al precio de X por las cantidades que consuma de X más el precio de Y por las cantidades que consuma de Y. Pero ahora lo que me está diciendo la letra del ejercicio es que yo obtenga la función de gasto, ¿tá? Digamos, que la determine, ¿no? Es decir, que saque las cantidades de X y de Y, y que yo obtenga una función, y ahora sí le voy a expresar en términos paramétricos, ¿no? que yo obtenga una función que me quede determinada, ¿ah? Que me quede determinada justamente en función de los parámetros que me vienen dados por el ejercicio o por el mercado, ¿no? Por la letra del ejercicio o por la letra del mercado. Es decir, ¿cuáles son? Bueno, el precio de los bienes, ¿ah? Y el nivel de utilidad. Ahí. ¿Ah? Es decir, yo tengo que obtener una función de gasto que me quede en función entonces del precio de los bienes y del nivel de utilidad, ¿no? O sea, si yo obtuve demandas de los bienes que justamente también me quedan en función de los mismos parámetros, puedo obtener la función de gasto que me quede también en función de los mismos parámetros, a la luz de que en definitiva, cuando yo logre sustituir parámetros por los valores que corresponda, yo puedo obtener no solamente las cantidades demandadas, sino que también el mínimo gasto que estoy obteniendo para ese nivel de utilidad. ¿Ah? Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo puedo obtener, dado el ejercicio, el avance del ejercicio hasta acá, cómo puedo obtener o cómo obtendría esta función de gasto? Puede que tengas que sustituir las demandas de los bienes en la Exacto. función de gasto. Exacto, excelente. ¿Ah? Lo que voy a hacer entonces es sustituir, yo obtuve las demandas de los bienes, recuerden que acá arriba, esto no está del todo lindo escrito, pero obtuve la demanda de X y de la misma manera obtenía la demanda de Y, ¿no? O sea, yo podía hacer que, yo podía hacer que, podía obtener, perdón, la demanda de X, ¿no? Haciendo justamente sustituyendo, digamos, la condición de óptimo en la función de utilidad, obtenía la demanda de X y de Y, ¿no? Y la demanda de X me había quedado entonces igual al nivel de utilidad por el precio de Y sobre el precio de X y todo elevado a un medio. Vengo con eso vengo a la función de gasto y sustituyo, ¿no? Sustituyo, o sea, voy a obtener el P de X por, y ahí sí, ¿no? Le voy a poner entre paréntesis a todo lo que vaya a sustituir, por, bueno, mi nivel de gasto, perdón, mi demanda de X, ¿no? Mi demanda de X, o sea que lo que hago es todo esto, dividido el P de X, ¿no? Vamos a ponerle doble paréntesis porque hay un paréntesis que representa que estoy sustituyendo la función de demanda de X ahí, y el otro, que voy a poner ahora, me va a representar de que el 1/2 está elevando lo que está dentro del primer paréntesis. Igual ahora en las notas lo tenemos como más ordenadito puesto, simplemente esto era como para que ustedes se dieran cuenta que estamos haciendo esta sustitución. Y hago también la sustitución para Y, ¿no? O sea, esto es más el precio de Y por la demanda de Y, que la demanda de Y, si bien nosotros no la calculamos acá, pero sí operaban las mismas cuentas, me quedaba de la siguiente manera: el nivel de utilidad por el P sub X sobre el P sub Y, ¿no? También, esto vamos a poner el doble, ahí está, también elevado al 1/2. Bueno. ¿Ah? Bien, entonces, lo que tengo acá es esto, ¿no? Y una vez tenido esto, lo que puedo hacer es operar, ¿no? Y hacer cuentas, ¿no? O sea, claramente lo que puedo hacer es operar y hacer cuentas, ¿no? O sea, tengo como para hacer algunas cuentitas al respecto, ¿no? O sea, si ustedes observan, lo que tengo, digamos, es, a ver, si ustedes observan lo siguiente, vamos a ver para acá abajo, puedo operar y puedo decir, bueno, ahí está. Lo que puedo decir es, bueno, tengo el P de X, pero después lo que voy a obtener, digamos, esto es bien sencillo escribirlo
todo seguido, ¿no? O sea, lo que voy a obtener es que el nivel de utilidad va a estar elevado a la 1,5, ¿no? El nivel de utilidad va a estar elevado a la 1,5, el P sub I que tengo por acá también va a estar elevado a la 1,5, ¿no? O sea, cada componente va a estar elevado a la 1,5, ¿no? Este P sub I va a estar elevado a la 1,5, ¿ah? Luego, lo que puedo decir es que el P sub X que estaba en el denominador, lo puedo pasar al numerador diciendo que va a estar elevado a la menos 1,5. Esto para la lógica, digamos, de hacer las cuentas me viene bastante bien, me facilita bastante. Puedo decir entonces que tengo el P sub I, todo esto por, ya no le voy a poner más el por ahí, también por el nivel de utilidad que va a estar elevado a la 1,5. Esto lo planteo ahora, lleva un poquitito de tiempo, pero para que ustedes vean cómo estamos haciendo la cuenta. Lo mismo el P sub X elevado a la 1,5. Y el P sub I, en este caso elevado a la menos 1,5. Entonces, acá observen que claramente me queda bastante sencillo seguir operando, seguir haciendo cuentas, y digo, bueno, entonces, como tengo P sub X, ¿no? Tengo P sub X, pero tengo el P sub X a la menos 1,5, me quedo con uno solo, este P sub X va a ser elevado a la 1,5, ¿no? Este P sub X va a estar entonces elevado a la 1,5, y luego, en definitiva, voy a obtener, bueno, a ver, es la única, digamos, es lo único que puedo operar acá de manera sencilla, pero si ustedes observan, ya voy a ir al resultado final, me va a quedar este P sub X a la 1,5, se me va, vamos a hacerlo acá más sencillo para hacerlo más rápido, ¿no? Va a quedar este P sub X a la 1,5, y me va a quedar este P sub I también a la 1,5 porque se me va este P sub I que estaba a la menos 1,5. Y me queda este P sub I a 1,5. Recuerden que lo que está en paréntesis es el exponente. Y por lo tanto, la cuenta me queda bien sencilla. Observen que tengo 2 veces, digamos, sumado lo mismo. Entonces me queda 2 por esto, ¿no? Por el nivel de utilidad sub 0, ¿no? O sea, lo podemos poner así. Todo esto, ¿no? Sub 0 por el P de X, por el P de X, por el P de Y, todo eso a la 1,5. Y ahí tengo, digamos, la función de gasto, la tengo más linda expresada por acá. Ahí al final estás elevándole 1,5, ¿no? Perdón, Sí, me sí, perdí sí, un sí, sí. poco. Está, Sí, gracias. sí, estaba elevándole 1,5. Estaba elevándole 1,5, a ver si logro de vuelta acá. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? Sí, sí. También. Ahí está. ¿No? O sea, lo que hacía era, bueno, sustituyo las demandas en X y en Y, sustituyo las demandas en X y en Y respectivas, luego opero un poquito, acá lo que hacía para facilitarme a mí la cuenta, en realidad, y, digamos, eso es a gusto del consumidor, digamos, era pasar lo que estaba en el denominador elevado con signo contrario, ¿no? Recuerden que opera, digamos, la matemática de esa forma, y eso me facilitaba para, digamos, unirlo, para simplificar, perdón, con el P de X que tenía por acá y con el P de Y que tenía por acá, y observen que estoy, digamos, sumando exactamente lo mismo, ¿no? O sea, más allá del orden de los factores, estoy sumando exactamente lo mismo, por eso me queda 2 por U sub 0 P de X, P de Y, y todos estos elevados a la 1,5. Acá estoy elevando, digamos, a la 1,5 lo que tengo dentro del paréntesis. Eso repásenlo con las cuentas, tranquilos, son cuentas relativamente sencillas, y termino entonces, por eso acá en las notas decimos, bueno, reordenando y haciendo un álgebra bastante sencillo, termino obteniendo entonces esta función de gasto, que observamos que está justamente en función de los parámetros que deseábamos, ¿no? O sea, el nivel de utilidad, que sigue siendo ese nivel de utilidad que el individuo quiere obtener, y el nivel de los precios, el nivel de precios que tengan los bienes en el mercado. Entonces,
¿Cómo podemos interpretar esta función de gasto? Bueno, justamente, ¿no? Es la función de gasto que me hace mínimo ese nivel de gasto, ¿ah?, en el cual incurre el consumidor, y garantiza la satisfacción de ese nivel de utilidad, ¿no? Ese nivel de utilidad u techo, dado los niveles de precios que tienen los bienes. O sea que la función de gasto lo que me viene a decir es, bueno, cuando yo logro sustituir por el nivel de precios que tienen los bienes en el mercado y el nivel de utilidad que el individuo quiere garantizarse, bueno, esa función de gasto va a ser el gasto mínimo en el cual incurre el consumidor para obtener justamente ese objetivo de determinado nivel de utilidad. ¿Ah? ¿Quedó hasta ahí, chiquilines? Sí, sí. Bien. Avanzamos entonces un poquitito más. Ahí está. La parte C me dice, enuncia y verifique el cumplimiento del lema de Shepard. ¿Ah? Acá aparece nuestro amigo Shepard, que nos dice, bueno, enuncie y verifique el cumplimiento del lema de Shepard. Bueno, Shepard en realidad, lo que nos va a estar diciendo es que yo puedo obtener las demandas compensadas, ¿ah? Yo puedo obtener las demandas compensadas a partir de la función de gasto. ¿Ah? Yo puedo obtener las demandas compensadas. Vieron que lo que hice, digamos, para obtener la función de gasto fue primero resolver el problema dual, obtener las demandas compensadas, obtener las demandas hicksianas, y luego sustituir en la función, digamos, de la restricción de gasto que tenía el individuo, sustituir por las demandas compensadas para obtener la función de gasto en términos, ¿no?, en relación a los precios y al nivel de utilidad deseado. Pero lo que dice Shepard es que, bueno, yo puedo obtener las demandas compensadas, sin hacer todo este camino, con solo tener la función de gasto. ¿Ah? Y si le aplico la derivada a la función de gasto en relación a los precios, ¿no?, voy a estar obteniendo entonces, en relación a los precios, obviamente, de a uno a la vez, ¿no? O sea, tengo la función de gasto, le hago la derivada de la función de gasto en relación al precio de X, voy a obtener como resultado la demanda compensada del bien X, y si hago lo mismo, tengo la función de gasto y le aplico la derivada en relación al precio de Y, voy a obtener la demanda compensada en términos del bien Y. O sea que Shepard lo que nos dice es lo que aparece por acá. El lema de Shepard establece lo siguiente, o sea que la derivada de la función de gasto, que, bueno, sabemos que me quedaba en función del precio de los bienes y del nivel de utilidad, en este caso, si hago la derivada en relación al precio de X, me da por resultado la demanda compensada de X. Me da por resultado la demanda hicksiana de X, que también, por supuesto, me queda en relación a los precios del bien y al nivel. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Si bien está por acá, vamos a tratar de plantearlo nosotros, porque siempre es interesante ver un poquitito de las cuentas. A ver, nosotros tenemos entonces esa función de utilidad, nosotros tenemos esa función de utilidad, lo que es lo mismo, digamos, como estaba planteado ahí en las notas, es lo mismo que tener 2 por el nivel de utilidad a la 1/2, ¿no? O sea, si les facilita plantearlo para cada uno, el nivel de utilidad a la 1/2, el P de X a la 1/2, y el P de Y a la 1/2. ¿No? O sea, esto, digamos, es lo mismo que tengo arriba. Esto es exactamente lo mismo que tengo arriba. Y después lo que me dice entonces Shepard es que si hago la derivada de esta función de gasto, ¿no? Si hago la derivada de esta función de gasto en relación, por ejemplo, al precio de X, bueno, yo debería de obtener como resultado, la demanda compensada de X. Entonces, probémoslo. ¿Qué les parece? A ver, digamos, es bastante sencilla la cuenta, ¿no? Pero aplico la derivada de esta función en relación al precio de X. ¿Qué me queda? ¿Quién se anima?
A ver si están despiertos por ahí los 35, 30 y pocos compañeros que están. ¿Quién se anima, chiquilines? ¿Puedes repetir lo que había pedido que no escuché? Vamos a hacer esta cuenta, ¿no? O sea, derivemos la función de gasto, o sea, apliquemos Shepard, porque Shepard en definitiva lo que me dice es, bueno, si yo hago esto, ¿no? O sea, el lema de Shepard, vamos a poner acá, el lema de Shepard, lo que me dice es esto, ¿no? O sea, si yo hago la derivada de la función de gasto, que es la función que tengo acá arriba, en relación al precio de uno de los bienes, por ejemplo, P sub X, lo que voy a obtener como resultado va a ser la demanda compensada de X, ¿no? O sea, o la demanda hicksiana, vamos a ponerle la C, ¿no? El supra C, lo que obtengo como resultado va a ser la demanda compensada de X, ¿no? Entonces, hagamos eso, ¿no? O sea, hagamos justamente la derivada de la función de gasto, en relación al, por ejemplo, precio de X. ¿Ah? O sea, hagamos esta cuenta. ¿Quién se anima? A ver. Te Yo ya lo queda. hice y efectivamente te quedó igual. Sí, te queda. ¿Y cómo lo hicieron? A ver. Te queda U sub 0 U sub 0 a la 1 medio al por medio. por PDI a la 1 medio por P de X a la menos 1 medio, que sería como dividido P de X. Exacto, ¿no? O sea, a ver, esto es bien, bien sencillo, ¿no? O sea, si lo hago en función a P sub X, un medio pasa a multiplicar, se me va con el 2 que tenía por acá adelante, por lo tanto luego me queda el U sub 0 a la 1 medio por el PDI a la 1 medio, como bien decía la compañera, que no el nombre no supe quién era, pero muy bien. Y luego el P de X que me queda a la 1 medio menos 1, ¿no? Porque obviamente tiene que restar 1 el exponente, por lo tanto me queda a la menos 1 medio, que es exactamente lo mismo, o sea, tener esto así, es exactamente lo mismo que justamente lo que decía también la compañera, decir, bueno, pero esto es exactamente lo mismo que tener el U sub 0, ¿no? El nivel de utilidad, por el P sub I, ¿no? Por el P sub I, todo dividido el P sub X, y todo eso elevado al 1 medio. ¿No? Todo esto elevado al 1 medio. Y esto, si ustedes ven las notas que están por acá, incluso estas que están por acá, es exactamente igual a lo que tenía acá arriba. ¿Ah? Esto es exactamente igual a lo que tenía acá arriba, que en definitiva me venía a expresar la función de demanda, ¿no? La función de demanda de, en este caso, el bien X, ¿no? Que me quedaba en función de los precios y del nivel de utilidad dado. ¿Ah? O sea que se cumple Shepard, ¿no? O sea, Shepard nos dice, bueno, si ustedes tienen la función de gasto ya definida, aplicando la derivada sobre los precios, obtienen las demandas hicksianas respectivas. ¿No? Y en este caso, entonces, bueno, lo probamos para X, lo podríamos hacer para Y, pero la cuenta es exactamente la misma. Acá en las notas también lo hicimos para X. ¿No? Las cuentas son exactamente la misma. ¿No? O sea, acá ya habíamos aplicado, digamos, pasar justamente el exponente multiplicando, luego se van, y me queda entonces agrupado de esta manera la demanda compensada. ¿Ah? ¿Alguna duda con Shepard, que en definitiva nos dice esto? ¿Inés? No. Bien. Bueno, entonces, obtuvimos las demandas compensadas de los bienes a partir de resolver el problema dual, obtuvimos la función de gasto a partir de sustituir las demandas compensadas justamente en la función, digamos, de gasto que tenía previamente las cantidades como una de las variables, y luego analizamos Shepard, que nos dice, bueno, a partir de la función de gasto, cuando tenés la función de gasto metrizada, digamos, en términos de los precios y del nivel de utilidad, aplicando la derivada sobre los precios, obtenés las demandas respectivas. Entonces, la última parte de este ejercicio me dice, bueno, ahora dale valores a estos parámetros, ¿no? O sea, supongamos entonces que los precios de los bienes son justamente, bueno, valen 5 para el bien X y vale 10 para el bien Y, y que el nivel de utilidad que desea obtener el individuo es 512. Y bueno, y ahí lo que me va a preguntar entonces es cuánto demanda este consumidor y cuál va a ser el nivel de gasto del consumidor, ¿no? Cuál va a ser el nivel de gasto que sabemos que, dado que repetimos todo este ejercicio,
bueno, ese nivel de gasto va a ser justamente el mínimo para alcanzar ese nivel de utilidad. Entonces, ¿qué les parece? Acá la cuestión es bastante sencilla, ¿no? O sea, si seguimos todo el razonamiento, lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Qué les parece? Sustituir los parámetros y hacer las cuentas. Es tal cual, Joaquín, es tal cual, ¿no? O sea, esta es la parte como más fácil de todas, sustituimos los parámetros y hacemos las cuentas, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, no tenemos ningún tipo de dudas de que nosotros ya tenemos todas las funciones prontas, digamos, como para sustituir estos parámetros, ¿no? O sea, observen, para obtener las demandas de los bienes, para obtener las cantidades demandadas de los bienes, simplemente lo que tengo que hacer es venir a las demandas, a las funciones de demandas de los bienes, y sustituir. ¿Tá? Sustituyo, vamos a avanzar un poquitito, sustituyo, acá está, ¿no? O sea, sustituyo para la demanda de X el 512 por 10, que era el precio del bien Y, sobre 5, el precio del bien X, y elevo básicamente todo a la 1/2 que, bueno, que estaba, digamos, determinado de esta manera la demanda de X. Lo mismo para la demanda de Y, y obtengo entonces las cantidades que el individuo va a estar demandando en este nivel de utilidad y dados estos precios. Y luego, con estas cantidades, ¿ah? O sea, la sustitución... Sí, dale. No se está viendo la diapositiva. ¿Ah, no? Yo por lo menos no. Me parece que tenés que dejar de compartir. A ver, y... Porque, ¿qué se quedaron viendo ustedes? Está la pizarra todavía. Ahí sigue la pizarra, sí. Sí. Está, aguanta. Disculpen. Ahora sí. Disculpen, gracias. Eso, chiquilines, les pido disculpas. Cuando ven ahí que algo no está funcionando, me pegan el grito. Hay una cuestión acá que debe ser mi Zoom, o el Zoom de digamos, esta cuenta, que no me es tan intuitivo el uso de la pizarra. No sé, yo, digamos, me parecía más fácil antes. Bueno, entonces nos habíamos quedado, yo lo que les había mostrado antes, esto se lo llegué a mostrar, pero se ve que no lo vieron entonces porque estaba la pizarra, digamos, la cuentita bien sencilla de la derivada de la función de gasto en relación al precio para obtener entonces la demanda compensada. Acá vean que, digamos, queda por lo menos más lindo escrito, más ordenadito en función justamente de los parámetros. Y esta segunda parte entonces era sustituir los parámetros, ¿no? O sea, sustituir los precios, el nivel de precios que me habían dado, y el nivel de utilidad también, ¿no? O sea, 5 y 10 de los bienes, y el 512 el nivel de utilidad. Entonces, como bien decían por ahí los compañeros, lo único que tengo que hacer es sustituir en las demandas esos parámetros para obtener las cantidades demandadas, y luego, en realidad, dado que tengo las cantidades ya demandadas, ya obtenidas, lo único que hago para obtener el gasto es multiplicar por los precios. O sea, observen que el nivel de gasto en este caso es bien sencillo y bien lineal, la obtención de los mismos, ¿no? O sea, ahora, yo podría haber ido, esta sustitución, digamos, también podría haber ido directamente a la función de gasto que tenía, ¿no? Y haber hecho la sustitución acá, ¿no? O sea, haber dicho, bueno, el gasto mínimo es 2 por 512 a la 1/2, o raíz cuadrada de 512, por 5 a la 1/2 por 10 a la 1/2, ¿no? Y si hacía esa cuenta, tenía que dar exactamente 320 como me dio acá, digamos, ¿no? La sustitución más directa. O sea, sé los precios, sé las cantidades que demanda ante esos precios y ante ese nivel de utilidad, bueno, precio por cantidad, en este caso el gasto del individuo. ¿Ah? ¿Dudas con este ejercicio, chiquilines? Es bastante, digamos, completito y que nos adentra de una manera bastante linda a estos temas. No, por ahora no.
¿Está? Bien, bien. La idea ahora es ver algunas opciones de múltiple opción que son, digamos, bueno, digamos, las pruebas son múltiple opción. Observen que, digamos, los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, la gran mayoría han sido de ir resolviendo. Obviamente estos, a ver, son del mismo nivel de dificultad que los ejercicios de las pruebas. En las pruebas, básicamente, lo que puede aparecer es que me planteen, digamos, los datos de este ejercicio y que me terminen diciendo distintas opciones distintas opciones de cantidades consumidas, de cantidades demandadas, por ejemplo, del individuo, y bueno, en este caso yo tenía que llegar a obtener estas cantidades óptimas. Pero ahora vamos a hacer algunas múltiple opción que en particular no tienen mucho desarrollo matemático, sí tienen la aplicación de estos conceptos, ¿no? Y vamos a dejar eventualmente para las clases siguientes, o sea, vamos a definir un poco el camino de esta manera. Para las clases siguientes, en la semana que viene, nos vamos a focalizar, digamos, en toda la parte de variación digamos, del bienestar del consumidor, ¿no? O sea, los cambios en el bienestar del consumidor y cómo lo medimos. Eso ustedes van a ir viendo en las sesiones grabadas eso. Y hacia la otra sesión, hacia la otra semana, vamos a estar pasando a lo que sería, digamos, el consumo intertemporal. Esas serían como las próximas 2 sesiones y, digamos, un poco el orden. Creo que ahí vamos a estar ya sobre la fecha del receso, o quizás con alguna clase, con alguna semanita más. En esa semana después, digamos, o se ve algo ya veremos algo de oferta, o repasamos algunas cosas que hayan quedado de consumidores. Bien, entonces, a ver, acá tenemos, a ver, el práctico, ¿por qué esto? El práctico plantea múltiple opción que van desde las 23 a las 30, yo les traje algunas ahora para ver un poco en función del tiempo de la sesión, media hora. Digamos, vamos a plantear algunas, traje algunas, no traje todas estas, pero después eventualmente si tenemos algún tiempo más incluso las podemos ir viendo de la propia letra del seminario. Y las que obviamente no hagamos, obviamente ustedes los invitamos a que las hagan, y cualquier consulta, como ya han consultado algunos compañeros, en los foros estamos obviamente disponibles para contestar cualquier tipo de duda que les vaya surgiendo. A ver, el ejercicio 23, ¿no? Y esto va a estar focalizado un poco en los distintos tipos de demandas, entonces, que nosotros llegamos a obtener. El ejercicio 23 nos plantea lo siguiente. Si nosotros comparamos las demandas ordinarias, ¿no? Las demandas marshallianas y las demandas compensadas, que son las demandas hicksianas, que son las que obtuvimos, digamos, recientemente en el ejercicio anterior, ¿no? O sea, a ver, para ordenarnos, entonces tenemos demandas ordinarias, demandas marshallianas, que son justamente las que se desprenden de la resolución del problema primal del consumidor. El problema primal del consumidor es aquel que maximizaba la utilidad del individuo sujeto a un determinado nivel, digamos, de gasto, un determinado nivel de ingreso, que en definitiva determina el gasto del individuo, porque hacíamos el supuesto de que digamos, la decisión de consumo estaba dado de forma tal que gastaba todo su ingreso. Esas son las demandas ordinarias. Las demandas compensadas son aquellas entonces que se derivan del problema dual del consumidor, problema en el cual nosotros estamos tratando de minimizar el nivel de gasto para obtener un determinado nivel de utilidad. O sea que eso, digamos, ya a esta altura de las sesiones y de todo el material que ustedes tienen disponible, con las sesiones también grabadas y la bibliografía, tiene, digamos, que ir ordenándose ahí en sus cabecitas, como para, digamos, dejar bien planteados los dos caminos y los productos que surgen, digamos, de resolver esos problemas del individuo. Entonces, si nosotros comparamos los dos tipos de demandas, podemos decir que, a ver, vamos a analizar punto por punto.
el punto A me dice, en el caso de bienes normales, y acá, digamos, lo que vamos a hacer, ahora hacemos un repasito de qué eran el tipo de bienes. En el caso de bienes normales, al disminuir el precio de un bien, la cantidad demandada aumentará siempre en mayor cuantía si tenemos presente la curva de demanda compensada debido al efecto renta. ¿Tá? Antes de analizar, digamos, la veracidad o no de este enunciado, recordemos un poquitito, digamos, qué eran los bienes normales, qué eran. ¿Cómo definíamos un bien normal? O bien inferior, digamos, que eran los tipos de bienes que definíamos de esa forma. ¿Qué Puede miraba? ser que los bienes normales cumplieran que a menor precio se consume mayor cantidad. Sí, exacto, ¿no? O sea, los bienes normales siempre vienen digamos, a mostrar, ¿no? O sea, siempre nos dan, digamos, la señal de que para ellos la ley de la demanda, que justamente marcaba de que precio y cantidad se mueven en sentido opuesto, se cumple, ¿no? O sea, es tal cual, ¿no? O sea, lo que decía Joaquín, ¿no? O sea, para un bien normal, si aumenta el precio del bien, las cantidades van a disminuir; si baja el precio del bien, las cantidades van a aumentar. ¿Esto qué quería decir? Bueno, esto quería decir que la pendiente de la curva, ¿no? La pendiente de la demanda, de una función de demanda en un bien normal, ¿cómo era? ¿Cómo es la pendiente de esa curva? Negativa. Exacto, ¿no? O sea, perfecto, ¿no? O sea, es una pendiente negativa, es una pendiente, digamos, decreciente en términos digamos, cuando vamos avanzando las cantidades en función de los precios, ¿ah? Y ahí teníamos los bienes normales. Entonces, observen lo que nos está diciendo este enunciado. En el caso de bienes normales, al disminuir el precio de un bien, ¿tá? La cantidad demandada aumentará. Hasta ahí, digamos, estamos bien, ¿no? O sea, si disminuye el precio del bien, las cantidades demandadas aumentan. Pero luego me arranca a comparar cuándo aumentan más. Si yo estoy hablando de un bien normal cuando analizo su demanda compensada o su demanda ordinaria, su demanda marshalliana. ¿Ah? Entonces me dice, bueno, la cantidad demandada aumentará cuando pasa esto en un bien normal, siempre en mayor cuantía, es decir, en mayor cantidad, ¿no? Si estamos sobre la curva de demanda compensada, porque la curva de demanda compensada me incluye el efecto renta. ¿Qué les parece? ¿Es válido esto? Creo que la demanda compensada solo tiene el efecto sustitución. Exacto, exacto. No sé quién habló por ahí, pero es correcto esto, ¿no? O sea, lo que nosotros dijimos, incluso en esta misma sesión, más temprano, es que las demandas compensadas que se derivan del problema dual del consumidor van a tener comprendido únicamente el efecto sustitución, porque lo que me están demostrando es solamente la relación que existe entre precio y cantidad de un bien, dejando lo demás constante y dejando, digamos, el nivel de utilidad del individuo constante. ¿Ah? Recuerden que las demandas compensadas van a depender de precio y nivel de utilidad del individuo, y ese nivel de utilidad lo dejamos igual que en la situación inicial, ¿no? O sea, cambia el precio del bien, pero el precio del otro bien, eventualmente, si está comprendido en la función de demanda, no necesariamente tiene que estar, pero en principio lo tenemos, digamos, como uno de los parámetros que determina también la función de demanda del bien. El precio del otro bien y el nivel de utilidad los dejamos iguales, los dejamos constantes, sin cambios respecto a la situación inicial. Por lo tanto, las funciones de demandas compensadas únicamente absorben, digamos, el efecto sustitución que hay, que se da mecánicamente, digamos, naturalmente, cuando el precio de un bien se modifica. ¿Ah? En ese caso, entonces, el enunciado es falso, ¿no? No es correcto, justamente por esta parte final, ¿no? Es decir, las curvas de demandas compensadas no incluyen el efecto renta, y el enunciado sería correcto si hubiera dicho ¿qué? ¿Cómo sería correcto este enunciado? A ver.
Porque, digamos, ya dijimos que las demandas compensadas no incluyen el efecto renta. Por lo tanto, ¿qué le tengo que cambiar a este enunciado para decir, no, bueno, este enunciado sí es el correcto? Si en vez de decir curva de demanda compensada, dijera la de demanda ordinaria debido al efecto del ingreso. Perfecto, Joaquín, perfecto, ¿no? O sea, si yo hubiera puesto, bueno, las cantidades demandadas del bien normal, van a aumentar en mayor cuantía si tenemos presente la curva de demanda ordinaria. ¿Ah? La curva de demanda ordinaria debido justamente al efecto renta. ¿Qué pasa? Una cosa que es bien importante. En un bien normal, el signo de los efectos, el signo del efecto sustitución y el signo del efecto ingreso, operan en el mismo sentido, ¿no? O sea, ¿qué decíamos? Bueno, un bien normal lo que hace es, bueno, cuando baja el precio del bien, por sustitución, porque se me abarata en términos relativos ese bien, bueno, decido consumir más de ese bien, ¿ah? Por efecto sustitución. Pero además, como se me abarató el bien, perdón, bajó el precio, el efecto ingreso que tiene recogido eso es que soy más rico en términos de ese bien y por lo tanto también el efecto ingreso potencia el consumo de ese mismo bien, ¿no? Entonces, nuevamente, el efecto ingreso también opera en el sentido de aumentar las cantidades consumidas, ¿ah? Lo que sucede, por lo tanto, es que si las demandas marshallianas van a absorber el efecto van a absorber los dos efectos, digamos, en el caso de los bienes normales, siempre las demandas marshallianas me van a mostrar, digamos, variaciones mayores a las demandas compensadas, ¿ah? Ya sea en un sentido como en el otro, ¿no? O sea, podría haber dicho esto exactamente en el sentido opuesto, es decir, si aumenta el precio del bien, por efecto sustitución, decido consumir menos de ese bien, pero además por efecto ingreso también, porque soy más pobre en términos de ese bien, también retraigo el consumo de ese mismo bien, ¿ah? Entonces, si las cantidades demandadas, o sea, este enunciado en definitiva sería correcto, como bien dijo Joaquín, si yo hubiera cambiado la curva de demanda compensada, donde dice si tenemos presente la curva de demanda compensada, si lo hubiera cambiado y modificado y hubiera dicho si tenemos presente la curva de demanda ordinaria o la curva de demanda mayor, ¿ah? Que esas curvas sí tienen en cuenta el efecto renta, ¿ah? Bien, el punto B me dice, bueno, en todos los supuestos, la curva de demanda ordinaria es más elástica, entonces, o sea, a ver, Agustín, yo te acabo de escuchar y vos me diste ahí entonces la pauta de decir que, bueno, entonces la curva de demanda ordinaria es más elástica que la curva de demanda compensada, porque las variaciones, me está diciendo que las variaciones que tiene las cantidades consumidas, ya sea en un sentido como en el otro, van a ser más grandes cuando se modifica el precio del bien, van a ser más grandes cuando estemos sobre curva de demandas marshallianas. ¿Qué les parece este punto B? ¿Es correcto? Con bienes normales, sí, pero no estoy seguro con bienes inferiores. A ver, analicemos un poquitito eso, Leonardo. Yo, digamos, estoy de acuerdo contigo que con bienes normales, sin lugar a dudas, lo dijimos. Con bienes inferiores, a ver, digamos, ¿qué estaría ahí al menos planteándonos la duda? ¿Qué pasa con bienes inferiores, Leonardo y todos, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, en los bienes inferiores? O sea, ¿cómo definimos un bien inferior? Digamos, ¿cuándo un bien es inferior? Cuando al aumentar su precio, tú aumentas el consumo. Bien, o sea, sí, sí y no, no necesariamente un bien inferior se define de esa manera. Ese es un tipo particular incluso de bien inferior. O sea, está bien lo que estás diciendo, pero ese bien inferior que vos me estabas diciendo incluso es un bien particular. Denme un segundito porque me olvidé de enchufar la computadora y me estoy quedando sin batería. Denme un segundito y se me va a apagar. Y ahí sí.
disculpen, acá estoy. Lo que decía Leonardo es correcto en una parte, ¿no? O sea, hay un tipo de bienes inferiores, hay un tipo, sí, yo estoy de acuerdo, de bienes inferiores, que incluso aumentando el precio yo aumento las cantidades consumidas de ese bien. Pero no necesariamente con todos los bienes inferiores pasa eso. En realidad es indeterminado porque el efecto sustitución y el ingreso van en signo contrario. O sea, Perfecto, perfecto. No sé quién está hablando por ahí, porque no me aparece, pero impecable lo que dijo el compañero. O sea, a ver, en principio, ¿cómo definimos un bien inferior? Bueno, un bien inferior es aquel que cuando el ingreso se modifica, cuando el ingreso del individuo se modifica, el individuo decide consumir cantidades, más o menos cantidades, en el sentido opuesto a la variación del ingreso del individuo, ¿no? A la variación de su ingreso. Es decir, cuando aumenta el ingreso, decido consumir menos de ese bien, y cuando me baja el ingreso, decido consumir más de ese bien. Esa sería como la definición más básica de un bien inferior. La cuestión es, como bien decía el compañero recién, la cuestión es que al final, al final del día, sobre cómo opera esto en las cantidades demandadas, bueno, yo tengo que poner a jugar los dos efectos, no solamente el efecto renta, que es directo, en el sentido de lo que recién les estaba diciendo, es directo en el sentido de que, bueno, si me aumentó la renta, yo bajo las cantidades consumidas en un bien inferior, y viceversa. Pero si cambia el precio del bien, bueno, tiene que jugar el efecto sustitución también, y por lo tanto, en ese caso, las cantidades demandadas de un bien inferior a priori son indeterminados, porque no sé qué efecto es el que predomina sobre el otro. Lo que recién me decía el otro compañero, que ahora tampoco me acuerdo el nombre, le pido disculpas, lo que me decía el otro compañero, lo que decía hoy el otro compañero más recién, era que lo que me estaba diciendo era que sobre el bien inferior que él había identificado, estaba predominando el efecto ingreso. Estaba predominando el efecto ingreso. ¿Cómo era, digamos? Bueno, él decía, bueno, cuando aumenta el precio del bien, ¿qué pasa por efecto sustitución? A ver, en principio, si aumenta el precio del bien por efecto sustitución, ¿qué pasa? Siempre. Ya sea bien normal o inferior. Consumís menos. Exacto, ¿no? O sea, por efecto sustitución consumo menos. Recuerden que el efecto sustitución siempre tiene signo negativo, ¿no? O sea, siempre tiene signo negativo. Entonces, ya sea bien normal o bien inferior. Luego, por efecto ingreso, como me aumentó el precio de ese bien, yo soy más pobre, digamos, en términos relativos de ese bien, por efecto ingreso, como estoy ante un bien inferior, decido consumir más de ese bien. Por lo tanto, nuevamente, como estoy ante un bien inferior, el efecto sustitución y el efecto ingreso tienen sentidos opuestos, tienen signos opuestos. Pero el compañero me decía, bueno, pero termina consumiendo más. En ese caso, lo que estaba diciendo implícitamente el compañero era que el efecto ingreso estaba predominando sobre el efecto sustitución. Eso sucede en el tipo de bienes inferiores de tipo Giffen, ¿no? Que son un bien inferior particular. Pero no necesariamente sucede en todos los bienes inferiores. Digamos, hay bienes inferiores en el cual, en definitiva, el efecto sustitución de todas formas es predominante sobre el efecto ingreso, y por lo tanto al final del día termina consumiendo menos cantidades del bien cuando, por ejemplo, estábamos ante un aumento del precio. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió eso, chiquilines? Sí, se entendió, sí. Bien, entonces, creo que era Leonardo el que hoy decía, bueno, pero tengo dudas, digamos, con qué pasa con, en este caso, para responder el ítem B, tengo dudas de qué pasa con los bienes inferiores. Bueno, dado todo esto que dijimos, en los bienes inferiores, como yo tengo los efectos con signos contrapuestos, digamos, está claro que la demanda ordinaria en esos casos de bienes inferiores no va a ser más elástica que la curva de demanda compensada, ¿no? Porque en definitiva, el efecto ingreso
de signo contrario al efecto sustitución, va a estar amortiguando un poco el cambio en las cantidades consumidas. O sea que, no en todos los supuestos, o sea, lo mal de este enunciado es decirme que en todos los supuestos la curva de demanda ordinaria va a ser más elástica que la curva de demanda compensada. No. Cuando estemos ante bienes inferiores, justamente por tener en la demanda ordinaria el efecto ingreso metido, ese efecto ingreso va a contraponerse en sentido opuesto al efecto sustitución, y por lo tanto va a hacer que las variaciones en las cantidades ante cambios en los precios sean en menor cuantía cuando comparo demanda ordinaria con demanda compensada. Recuerden que la demanda compensada solamente me incluye el efecto sustitución. Bien. Luego el punto C me dice que ambas curvas nunca se cortan. Ambas curvas nunca se cortan. ¿Qué les parece? No, eso no es cierto. Exacto. Y por ejemplo, digamos, lo podemos demostrar con un caso nada más. Por ejemplo, Y si resolvés el problema dual y el problema primal, tenés que llegar al mismo punto. exacto, ¿no? O sea, si yo eventualmente resolviera el problema dual y el problema primal, y decidiera, por ejemplo, una vez resuelto el problema primal, ¿no?, que me da un determinado nivel de utilidad, resolviera luego, para resolver el problema dual, que ese nivel de utilidad es el nivel de utilidad que quiere obtener el individuo, pero minimizando el gasto, llego al mismo punto. O sea, gráficamente incluso estoy resolviendo el mismo punto. Y como bien dijo la compañera, que no retuve el nombre, perdón, no me apareció, como bien dijo la compañera, digamos, estoy obteniendo las mismas cantidades demandadas vía resolución de los dos, de los dos mecanismos de resolución del problema, ¿no? Problema primal y problema dual. Y además yo sé que como resultado del problema primal yo obtengo las demandas ordinarias, como resultado del problema dual obtengo las demandas compensadas. Por lo tanto, al menos en ese punto se cortan. Al menos en ese punto se cortan, y eso es correcto. O sea que tampoco sería correcta la C. Entonces, la D me termina diciendo, bueno, en el caso de los bienes inferiores, la curva de demanda compensada será más elástica precisamente por la omisión del efecto renta, y esto es claramente correcto. Incluso va un poco de la mano de todo lo que dijimos para explicar por qué no era correcta la opción B, ¿no? ¿Lo ven a eso, chiquilines? ¿Sí? Sí. Bien. O sea, este ejercicio incluso me trae, para analizarlo un poquitito más, este ejercicio incluso me trae y me presenta la fórmula de Slutsky relativa al precio del propio bien. La fórmula de Slutsky me dice, bueno, digamos, yo puedo tener la demanda ordinaria, ¿no?, la demanda marshalliana del bien X, la demanda ordinaria del bien X, si yo hago, digamos, lo que quiero obtener es la variación de esta demanda en función del precio, de ese bien, yo puedo descomponer los efectos. Puedo descomponer los efectos en dos partes. Uno es el efecto sustitución, que es lo mismo que hacer la derivada de la demanda hicksiana, por eso tiene esta H acá arriba, en relación al precio del mismo bien. Y luego puedo hacer, el efecto ingreso. El efecto ingreso, que en definitiva sería entonces cómo impacta en la demanda marshalliana justamente cambios en el ingreso, ¿no? O sea, hacer la derivada de la demanda marshalliana, en función del nivel de ingreso que tiene el individuo. Esta fórmula de Slutsky, relativa al precio del bien, es muy buena porque en definitiva yo sé que, digamos, para sacar el signo de esta variación, ¿no? O sea, yo acá lo que estoy midiendo es, bueno, cómo cambian las cantidades demandadas cuando cambia el precio del bien. Y en principio, cómo cambian las cantidades demandadas cuando estoy analizando una demanda ordinaria.
Pero para determinar el signo de esto, yo sé, por ejemplo, que esto siempre es negativo, ¿no? Siempre es de signo negativo. Es decir, el efecto sustitución siempre es de signo negativo, porque lo que tengo es que cuando cae el precio del bien, las cantidades demandadas aumentan, y cuando aumenta el precio del bien, las cantidades demandadas caen, ¿no? O sea que siempre opera en sentido contrario, digamos, las cantidades demandadas respecto a la variación del precio. Por lo tanto, el efecto sustitución que viene representado por esto, ¿no? Por la derivada de la demanda hicksiana en relación al precio, siempre va a ser de signo negativo. Donde yo voy a tener dudas es sobre este, ¿no? Donde yo voy a tener dudas es sobre esto, sobre el impacto en las cantidades demandadas, ¿ah? Ante variaciones en el ingreso del bien, en el ingreso del individuo, ¿ah? ¿Qué pasa? Bueno, cuando tengo un bien normal, yo sé que esto es de signo, ¿cómo? Este cociente, ¿cómo va a ser? ¿De qué signo va a ser con un bien normal? ¿Cómo varían las cantidades demandadas cuando varía el ingreso con un bien normal? Positivo. Positivo, ¿no? Positivo, ¿no? O sea, justamente, digamos, esta va a ser la clave para definir cuándo tengo un bien normal y cuándo tengo un bien inferior. Cuando se modifica el ingreso, y las cantidades se modifican en el mismo sentido, ¿ah? Estoy ante un bien normal. Entonces, de signo positivo, entonces, digamos, todo esto, como tiene un menos adelante, va a ser de signo negativo, ¿no? O sea que tengo algo de signo negativo, efecto sustitución, tengo algo de signo positivo, el efecto renta, pero multiplicado por menos, todo esto me va a dar de signo negativo también, y por lo tanto, ante un bien normal, la variación en las cantidades demandadas va a ser de sentido opuesto a la variación en el precio. ¿Ah? ¿Se observa esto? ¿Se observa, digamos, las descomposiciones que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Lo ven, chiquilines? A partir de esta fórmula. ¿Ustedes ven mi cursor cuando les señalo algo? Sí, 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 se se ve. ve. Ta. Yo tengo una duda que no me quedó claro. Dale. ¿El efecto sustitución es siempre negativo o positivo? Porque en un momento lo dijiste y no llegué a entender. Es siempre negativo, ¿no? O sea, si dije siempre Perdón. positivo, está mal. No, yo escuché mal, era por las dudas. Gracias. No, digamos, me puedo equivocar perfectamente, puedo mandar, me puedo equivocar sin problemas. Es siempre negativo, ¿no? O sea, el efecto sustitución que viene medido justamente por este cociente, es siempre negativo. ¿Por qué es siempre negativo? Porque justamente varía el precio y las cantidades reaccionan en el sentido opuesto, ya sea un bien normal o un bien inferior. Cualquier tipo de bien que yo tenga varía en signo, varía en el sentido opuesto. Y lo hago a partir de la demanda compensada, que en definitiva era aquella demanda que, o sea, puedo obtener ese efecto a partir de la demanda compensada, que me garantiza que el único efecto que está operando ahí atrás es justamente el efecto sustitución. ¿No? Bien. Entonces, con bienes normales, digamos, tengo el signo negativo del efecto sustitución y tengo el signo negativo de todo este componente porque tengo un negativo multiplicando un positivo, que era el efecto ingreso, que en bienes normales tiene signo positivo, ¿no? Porque en definitiva es cómo varía el ingreso cómo varían las cantidades demandadas cuando varía el ingreso, y en un bien normal varían en el mismo sentido. Ahora, la cuestión es justamente cuando tengo un bien inferior. Cuando tengo un bien inferior, ¿qué pasa con el signo del efecto ingreso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el signo de este cociente? De la derivada de la demanda en relación al ingreso. Te queda positivo, entonces se puede anular con el efecto sustitución o quedar uno más grande que el otro. Exacto, te queda positivo una vez que lo multiplicás por este menos adelante, ¿no? Es decir, en principio, digamos, el cociente es negativo, ¿no? O sea, el cociente es negativo, la derivada, el cambio en las cantidades consumidas cuando se modifica el ingreso,
es de signo negativo, es decir, las cantidades se modifican en el sentido contrario a la modificación en el ingreso. Por ejemplo, yo qué sé, el caso un caso de libro, capaz, que después algunos lo discuten, porque no necesariamente, eso obviamente depende de las preferencias incluso del consumidor. La polenta, yo qué sé. La polenta, cuando aumenta el ingreso del consumidor, disminuyen las cantidades consumidas. Entonces uno podría decir, bueno, la polenta entonces en definitiva para ese consumidor es un bien inferior. Lo mismo al revés, ¿no? Cuando baja el ingreso de ese consumidor, bueno, empieza a consumir más polenta. Bueno, estamos ante un bien entonces inferior. Pero entonces el signo de este cociente, el signo de este cociente va a ser negativo. Pero cuando lo multiplico por este menos que tengo acá adelante, todo esto me queda positivo. Y como todo esto me queda positivo, todo esto me queda positivo, y esto, más allá del tipo de bien que yo tenga, el efecto sustitución, sé que es de signo negativo, entonces entro en a priori, en una indeterminación. ¿No? O sea, cómo es la variación de las cantidades cuando se modifica el precio de ese bien, siendo justamente ese bien un bien inferior, porque las cantidades se modifican en el sentido opuesto a la modificación en el ingreso, por eso lo clasifiqué como un bien inferior. En este caso, entonces, entro en una indeterminación, porque el efecto sustitución y el efecto ingreso tienen sentido contrario. Terminan, digamos, teniendo sentido contrario. O signos opuestos, ¿no? Entonces, para terminar diciendo qué pasó con las cantidades cuando se modificaron el precio, tengo que saber qué efecto se sobrepone sobre el otro. ¿Y por qué decimos que, cuando aumenta el precio del bien, las cantidades consumidas pueden aumentar de ese bien? Bueno, en ese caso estamos diciendo entonces que el efecto ingreso, se sobrepone sobre el efecto sustitución, y eso sucede para los bienes que son inferiores del tipo IFEN, ¿no? O sea, ¿cómo clasificamos a los bienes inferiores de tipo IFEN? Son aquellos en los cuales el efecto ingreso logra sobreponerse sobre el efecto sustitución y por lo tanto hace que las cantidades se modifiquen en el mismo sentido que la modificación de su precio. Si baja el precio de ese bien, consumo menos al final del día de ese bien; si aumenta el precio de ese bien, consumo más al final del día de ese mismo bien. ¿Se entiende todo esto? Creo que, digamos, la presentación y el planteo de la fórmula de Slutsky es bien interesante justamente para ordenar los impactos de los efectos y para decir, bueno, primero veamos qué tipo de bienes tenemos, si es normal o si es bien inferior. Si es normal, no hay ningún tipo de duda de la variación final, pero si es bien inferior, tengo que conocer qué efecto predomina sobre el otro, cuál es el efecto mayor, que en definitiva me va a terminar entonces explicando el signo de la variación. ¿Se entendió, chiquilines? Sí, se entendió, sí. Bien. Bueno, todo esto que me parece que valía la pena aplicarle, llegamos a las 10 de la mañana, la verdad que se me pasó volando. Espero que para ustedes también, porque significa en realidad que fue entretenido. Digamos, a ver, luego hay muchas múltiple opción, hasta la 30, que quizás alguna podemos retomar la clase que viene, la 24, la 25, bueno, de la 24 a la 30, muchas son justamente a partir del planteo de recordar esta función de Slutsky, porque justamente hablan de las demandas complementarias y ordinarias, y justamente de los efectos que tiene y de los distintos impactos que tiene ser si estamos ante un bien normal o un bien inferior. Yo creo que, digamos, dejamos por acá, porque no tiene sentido plantear un ejercicio hasta ahora, son las 10 de la mañana, y muchos de estos ejercicios múltiple opción son bastante intuitivos, digamos, si ustedes tienen muy claro esto que acabamos de repasar. Así que, digamos, en la que viene quizás podemos retomar algunos de estos múltiple opción. Véanlos, si les genera alguna duda planteamos alguno en la que viene, y nos metemos justamente con análisis de bienestar. Quizás resolvemos algún ejercicio más,
pero metemos un poquitito algunas cuestiones ahí de impuestos y demás, y de cómo impacta eso en el bienestar de los consumidores. Chiquilines, Marce, ¿algún comentario? Si no... Así que para la clase que viene es lo que está en la sesión 6. Bueno, sí, ya deberíamos entonces ir viendo sesión 5 y 6 seguramente. Sí. Creo que se pasó un nuevo calendario, digamos, ahí se ajustó un poquitito. Así que, digamos, sí, sería conveniente ya tener ahí bichadas esas. Sí, creo que sí, porque yo tenía que para hoy iba la 4, creo. Es que creo que sí, que llegamos hasta la 4, Sí, quizás ya sí, nos sí. metimos con algunos temitas de la 5, Es ahí verdad. yo me pierdo un poquitito, pero puede ser que nos hayamos metido con algunos temitas ya de la sesión Sí, 5. esto No era de se, la 5. no se preocupen, chiquilines, digamos, con eso, o sea, a ver, cuando vean la sesión también van a recordar este tipo de ejercicios, después lo pueden venir y retomar, volver a hacer, volver a plantearlos, pero la idea es ir ahí un poco acompañados de las sesiones en vivo y las sesiones grabadas, más o menos bastante alineadas. Pero sí, para la que viene 5 y 6 seguro sería bien conveniente. ¿Vamos? Muy bien, gracias. Hasta luego. Bueno, chiquilines, nos vemos. Nos vemos, Marce. Chao, gracias. Chau, chau.